Dios le bendiga. Gloria a Dios. El Señor le bendiga, hermanos. Es un privilegio para mí poder estar trayendo la palabra a este lugar. Mi nombre es Wilson Betanco. Ellas son mis hijas, mi hijo. Mi esposa no pudo venir porque le tocó trabajar, ¿verdad? Está trabajando, entonces no pudo acompañarnos, pero ahí está con nosotros. Qué bueno, Dios bendiga el nombre del Señor y Dios bendiga la vida del hermano Oscar, que me da esta oportunidad. Dios le bendiga, hermano, por esa confianza, ¿verdad?, de poder cederme este lugar y poder traer la palabra de Dios. Estoy trabajando en el área del 288 y el 8, allá por Perlen, por esa área ahí. Ahí estoy pastoreando la iglesia. Estamos trabajando igual que ustedes, ¿verdad?, echándole ganas. Así es que qué bueno, me alegro, hermanos, que esta obra se haya abierto aquí en estos lugares. Sabemos que aquí hay mucha necesidad. Y es que no vamos a ir donde nosotros queremos, vamos a ir donde Dios dice. Porque cuando Dios, hermanos, se separó, hermanos, Abraham de su sobrino, le dijo, pues escoge por dónde te quieres ir. Y quedó mirando para todos lados y miró que un lugar era muy fértil y había muchos árboles y había agua, y dijo, para acá me voy. Y a Abraham le tocó irse por el desierto, ¿verdad? Entonces es donde Dios dice que vamos a ir. Así es que vamos a hacer una oración antes de abrir la escritura. Vamos a orar a Dios y poner esta palabra en las manos del Señor, que sea el Espíritu Santo bendiciéndola, ¿verdad?, para que la podamos entender. Cerramos nuestros ojos y oramos a Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús, por esta oportunidad, por este privilegio tan grande de permitirnos poderte adorar, poderte bendecir, poder darte la gloria, Señor, en este lugar. Bendiga este lugar, purifique los aires. Pedimos que su Espíritu Santo, Señor, se mueva en este lugar, que ministre nuestras vidas de una manera especial, de una manera gloriosa. Señor, que aquel que ha venido a adorarte esta linda tarde no regrese como vino, sino que usted lo llene de su bendición, que aquel que viene enfermo, aquel que viene cansado, que aquel que viene con problemas, con necesidades, que esta tarde usted lo pueda visitar de una manera especial. Señor, bendiga este lugar, bendiga los aires, Señor, bendiga estos vecindarios, bendiga esta colonia, Señor, la ponemos en sus manos. Pedimos que allá donde está la necesidad, donde hay el problema, que sea usted yendo, Señor, con esta palabra, que este mensaje, Señor, se vaya a través del viento y que llegue a las familias, a los hogares donde hay problemas, donde hay pleitos y contiendas, donde hay vicios, Señor, donde hay dificultades, que sea usted hablando, Señor, restaurando, bendiciendo, llevando la luz, Señor, a aquellos lugares oscuros. Se lo pedimos todo, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Señor, pongo esta palabra en sus manos. Pido que su Espíritu Santo la bendiga, que abra nuestro entendimiento, nuestro corazón, para poder atesorarla, para poder recibirla. Que lo que vayamos a aprender hoy, Señor, sea de bendición para nuestra vida. Señor, que siempre lo tengamos presente en nuestra mente y en nuestro corazón. Gracias le damos, Señor. Bendiga esta obra, bendiga esta casa, Señor. Declaramos, Señor, que aquí son puertas abiertas, Señor, que aquí se mueve su poder, Señor, y que muchas almas vendrán, Señor, a postrarse a este lugar. Gracias le damos, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Gloria al Señor, hermanos. Dios les bendiga. Puede abrir su Biblia en el libro de Primera de Samuel. Gloria al Señor. Primera de Samuel. Ahí voy a estar, hermanos, con la ayuda del Espíritu Santo, ministrando en esa lectura. Primera de Samuel, capítulo 3. Primera de Samuel, capítulo 3, en el verso 9 y el verso 10. Ahí voy a predicar, hermanos, sobre esos dos versículos. Gloria al Señor. Cuando usted lo tenga, me da un amén.
Gloria al Señor. Leemos la palabra de Dios bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice la palabra del Señor así. Y dijo Elí a Samuel: ve y acuéstate, y si te llamare, dirás: habla, Jehová, porque a tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque a tu siervo oye. Amén. El tema tiene por título: oyendo y obedeciendo la voz de Dios en mi generación. ¿Verdad, hermanos? Oyendo y obedeciendo la voz de Dios en mi generación. Es muy importante, hermanos, que nosotros nos demos cuenta si estamos oyendo la voz de Dios. Ahora hay muchas voces en este mundo. Hay diferentes voces. Pero nosotros tenemos que tener cuidado y saber si estamos oyendo la voz de Dios, ¿verdad? Para esto traigo, hermanos, 5 puntos por los cuales Samuel oyó la voz de Dios. Porque muchos están diciendo, Jehová está diciendo, mucha gente dice: el Señor me dijo esto, el Señor me dijo esto. Y muchos están diciendo que Dios les está hablando y el Señor no les está hablando. Hay muchas voces en este mundo. Ahora, ¿a quién estamos oyendo nosotros? Es muy importante saber a quién estamos oyendo, ¿verdad? Samuel era un muchacho jovencito que desde niño su madre lo dedicó en el templo como una promesa que su madre le hizo a Dios, y así como se lo prometió, se lo cumplió y le llevó al muchacho al templo. Y dice la palabra de Dios que Samuel empezó a crecer en el templo. Allí vivía Samuel. Y estaba creciendo y trabajando en el templo de Dios. Y en ese tiempo el sacerdote se llamaba Elí. Era el encargado del templo, ¿verdad, hermanos? En ese tiempo. En aquellos tiempos había un lugar específico donde la gente iba a adorar. En aquellos tiempos se adoraba en el templo. Ahí era el único lugar de adoración. Pero ahora, hermanos, adoramos a Dios en diferentes lugares. Hoy estamos adorando a Dios en este lugar. Entonces, son 5 puntos importantes por los cuales Samuel oye la voz de Dios. Y número 1 es, hermano, Samuel estaba cerca de Dios. Si no estamos cerca de Dios, no vamos a oír la voz de Él. Amén. Si no estamos, hermanos, cerca, no lo vamos a oír. ¿Y qué significa estar cerca? Es estar perseverando, es estar viniendo a la iglesia, congregándose, buscando de Dios cada día. Eso es estar cerca de Dios. Pero cuando nos alejamos y pasa el tiempo, pasa un mes y no nos congregamos, no vamos a la iglesia, entonces estamos alejados de Dios. ¿Por qué oyó la voz de Dios Samuel? Porque estaba cerca de Dios. ¿Sí? Estaba allí en el templo y pudo oír la voz de Dios. Si usted está cerca de Dios, Dios le va a hablar, porque Dios está hablando en este tiempo. Lo que pasa es que la gente no está oyendo la voz de Dios porque están oyendo otras cosas. Pero Dios habla. Dios está hablando, y si usted se acerca a Dios, usted está cerca del Señor, Dios le va a hablar. Usted va a oír la voz de Dios. Cuando usted se aleja, empieza a oír la voz del otro, porque el otro también habla. Él tiene sus proyectos. Y si nosotros nos alejamos de Dios, Él nos va a hablar y vamos a oír la voz de Él y vamos a pensar que es la voz de Dios.
Por eso Samuel dice que Samuel estaba cerca de Dios. Y por eso Dios le habló. Por eso dice Santiago, acércate a mí y yo me acercaré a vosotros. ¿Verdad, hermanos? Si no nos acercamos a Él, entonces pues Él no se va a acercar a nosotros. Es importante estar cerca de Dios, venir a congregarse, estar siempre, hermanos, conectados con la visión, con el proyecto, leyendo la palabra de Dios, buscando, pensando. A veces nosotros no tenemos que olvidarnos de estas cosas. Podemos estar trabajando y estar pensando en la iglesia. Tengo que ir a congregarme, tengo que hacer esto. Hermanos, eso, para que no, hermanos, no descuidemos. Entonces, número 1, Samuel estaba cerca de Dios. Número 2, Samuel estaba trabajando para Dios. Oiga, hermanos, Samuel estaba trabajando para el Señor. Si nosotros trabajamos para Dios, vamos a oír su voz. Vamos a oír su voz. Si nosotros trabajamos para el Señor. Trabajar para Dios no significa únicamente, hermanos, trabajar en la iglesia, limpiar o construir algo, sino que orar, hermanos, invitar familias, ese es trabajar para el Señor. En ese caso, Samuel ministraba en el templo. Samuel andaba por allí limpiando las sillas. Samuel estaba en el altar, hermanos, tal vez cambiando incienso, haciendo algo para el Señor. Y en ese momento que Samuel estaba trabajando para Dios, Dios le habló. Si él hubiera estado desocupado, Dios no le habla. Dios no le habla. Si hubiera estado allá afuera, en otro lado, no hubiera oído la voz de Dios. No hubiera oído la voz de Dios. Entonces, Samuel estaba, hermanos, trabajando para Dios. Número 3, Samuel era humilde. Oiga, hermanos, Samuel era humilde. La humildad es muy importante para el cristiano. Si no tenemos humildad, no vamos a oír la voz de Dios. Humildad. Humildad es, hermanos, ¿cómo le digo? Sujetarse a los líderes de la iglesia, no ser respondón a una exhortación, usted la recibe con humildad, no se enoja, ¿verdad? Escuchar la palabra y sentir que Dios me está hablando y aceptarla, esa es humildad, ¿verdad? Reconocer que Dios me está hablando y que no es el varón que está predicando. ¿Ah? Sí, pues tener fe es tener creer en algo. Tener fe es creer plenamente en algo que Dios va a hacer. Pero la humildad es, hermano, es un don precioso. Con la humildad nosotros vamos a triunfar. Si no tenemos humildad, Dios no nos va a hablar, porque Dios no anda buscando altivos. Dios busca humildes. Y hermano, ¿sabe que eso es bien difícil, encontrar humildad? Todos queremos mandar, hermanos. Todos queremos ser jefes, ¿verdad? Todos queremos gobernar, todos queremos ser vistos y que la gente nos obedezca. Tenemos orgullo, tenemos ego dentro de nosotros. Y cuando tenemos orgullo, no vamos a poder oír la voz de Dios. Pero cuando somos humildes y nos humillamos debajo de la mano de Dios, Dios nos va a hablar. Y vamos a oír su voz. La vamos a oír. Si no tenemos humildad, no la vamos a oír nunca. Y vamos a decir que Dios me está diciendo esto. Porque cuando usted escucha una persona que dice, Dios me dijo esto, usted no tiene que directamente escuchar lo que él le dice, sino ver su personalidad. Y si usted se va a dar cuenta, si él no tiene humildad, no puede oír la voz de Dios.
Dios no le puede hablar a un orgulloso. Samuel era, hermanos, humilde. ¿Verdad, hermanos? Así es. También Samuel, hermano, estaba preparado para hacer lo que Dios quería. Oiga, a veces, hermanos, queremos que Dios nos hable y que nos diga algo, pero no estamos preparados. No estamos listos, hermanos. Samuel estaba preparado. Tenemos que prepararnos para que Dios nos hable. Tenemos que estar listos para oír la voz de Dios. Si no estamos listos, preparados, no la vamos a oír. Samuel le dijo a Dios: heme aquí. ¿Y qué hizo Samuel, hermanos? Samuel recibió las órdenes de parte de Dios y empezó a trabajar en el ministerio. Empezó, hermanos, a echarse en el hombro aquella obra, aquel pueblo que estaba descarriado, que en ese tiempo, hermanos, el pueblo estaba en problemas, aún en el templo habían dificultades, habían problemas, y Dios le llama, y cuando Él le llama dice: heme aquí, Señor, estoy preparado para lo que me mandes. Y empezó a trabajar, empezó, hermanos, a restaurar aquel pueblo que estaba en problemas. Pero a veces Dios nos habla y lo dice Dios: dale por aquí. No, pero es que yo pienso que es por este lado, ¿verdad? Porque para el lado donde le está diciendo el Señor, no, ahí está bien difícil. Allí no, creo que allí no es. ¿Verdad, hermanos? Entonces no. Cuando Dios nos habla, tenemos que estar preparados para hacer lo que Él diga. ¿Verdad? Para hacer lo que Él diga. Y vamos a hacerlo. No para que nos vea, ni por, hermanos, por conseguir beneficios, sino porque Dios nos ha mandado a hacer las cosas. Samuel estaba preparado. También, hermano, Samuel era obediente a Elí. Oiga, Samuel era obediente a Elí. Gracias, hermana. Sí. Mire, cuando Jehová llama a Samuel, Samuel se hizo el sordo, hermanos, y se quedó acostadito. Así es. ¿Ah? No. Cuando Dios llama a Samuel, inmediatamente se levantó de la cama y salió corriendo para donde Elí y le dijo: ¿qué quieres, Señor? Oiga, o sea, no se quedó acostado. Hermanos, cuando hay una necesidad, lo llaman los líderes: hermano, tenemos este problema, mire, vamos a ir para allá. No, hermano, fíjense que hoy no puedo, hoy tengo una necesidad, un problema que hacer, entonces no vamos a oír la voz de Dios. Pero Samuel, hermanos, era obediente a él. Era muy obediente porque Dios lo llama, pero Samuel pensaba que era la voz del profeta, del sacerdote que estaba ahí. Y se levanta y sale cuando estaba el sacerdote y le dice: heme aquí, Señor, ¿qué es lo que necesitas? ¿Qué quieres que haga? Y le dice: yo no te he llamado, le digo. Ve a acostarte. Y se va, y hermano, y se acuesta otra vez. Y otra vez Dios le habla a Samuel y se vuelve a levantar Samuel y sale en carrera corriendo donde estaba el sacerdote y se le vuelve a presentar y a ponérsele a las órdenes. Entonces, ¿qué podemos ver allí, hermanos? Que él era obediente a su líder. La obediencia. Si usted obedece a su líder, Dios le va a hablar. Si usted no obedece, hermanos, mire, la obediencia es muy importante para caminar en este camino del Evangelio. ¿Por qué cree usted que muchos tropiezan? ¿Por qué cree que muchos se caen? ¿Por qué cree que muchos no crecen? Pasa un año, pasan 2 años, hermanos, y no crece, no hay avance espiritual, se está quedando porque no tiene humildad, no tiene obediencia. Y hermano, la obediencia es difícil, nadie quiere obedecer. Todo el mundo quiere hacer lo que quiere. ¿Ve, hermanos?
Amén. Todo el mundo queremos hacer lo que queremos. Hermanos, ¿verdad? A las 7:30 el culto. Está bueno, hermano, llega a las 8. ¿Verdad? ¿Sí? Te toca ministrar, hermano. Hermano, ponga otro. Yo hoy no puedo. O sea, no nos interesa lo que diga el líder. ¿Verdad? No, pues el hermano, pues si es el hermano Oscar. No, el hermano Oscar no pasa nada. No vamos a oír la voz de Dios. Es importante que oigamos la voz de Dios en este tiempo, porque muchos están siendo engañados, muchos están siendo llevados por otros caminos pensando que Dios les está hablando. Mucha gente, hermanos, van a buscar la solución donde el brujo, van a buscar la solución donde el adivino, van a buscar la solución, hermanos, allá donde los amigos, donde otras personas, y por andar allá en esos lugares, entonces el enemigo les habla y oyen la voz de él y terminan, hermanos, perdidos. Tenemos que saber si estamos oyendo la voz de Dios, y tenemos que tener estas cualidades que tenía Samuel, las cualidades de Samuel, la obediencia. Hermanos, dice San Juan 10:27, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Oiga, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Cuando nosotros oímos la voz de Dios, le vamos a seguir. Pero el que no es oveja, no le va a seguir. Hermanos, las ovejas son unos animalitos mansos. Son mansos. Y el pastor de las ovejas, hermanos, solo se para delante del rebaño y empiezan ellas a seguirle. Y va por aquí el pastor de las ovejas y ellas van siguiéndolo. Y el pastor de las ovejas les habla y ellas le oyen y lo siguen. Pero hay otros animalitos que no obedecen, hermanos. ¿Verdad, hermanos? Y esos son los cabros, ¿verdad? Esos no obedecen a la voz del pastor. Pero las ovejas de Dios oyen la voz de Él y le siguen. Eso dice, hermanos, San Juan 10:27. San Juan 10:27 dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Si usted está aquí, no está porque lo invitaron, sino porque usted ha oído la voz de Dios y viene siguiendo al Señor. ¿Verdad, hermanos? Entonces, tenemos que, hermanos, ser como Samuel para oír la voz de Dios. Quitarnos, hermanos, la soberbia, el orgullo. Saben que, hermanos, el orgullo es bien difícil. El orgullo es algo duro. Una persona orgullosa, hermanos, no es feliz. Dice un orgulloso, mire, no, que él me pida perdón, dice, porque él fue el que me ofendió. Y el otro también tiene orgullo y dice, no, que me pida perdón él. ¿Verdad? Él tiene que pedirme perdón porque él fue el que me ofendió. Porque el orgullo, hermano, es algo que no reconocemos, hermanos, que hemos hecho daño a alguien. Nos parece que la otra persona fue el que ofendió, que yo no he ofendido a nadie, que él tiene el derecho de hacerlo, yo no. Pero cuando nosotros, hermanos, nos humillamos y somos humildes, aunque aquella persona me haya ofendido y me haya dicho tantas cosas, yo voy y le digo, vengo a arreglar las cosas contigo. Vengo a pedirte una disculpa. Entonces, ahí, hermanos, somos libres. El orgullo ya no nos va a dominar. Porque usted ha roto una cadena, una barrera que se oponía a ser libre. Hermanos, la humildad no es, hermanos, cómo nos vamos a vestir. La humildad no es como usted va a caminar
ni qué carro va a tener. La humildad no tiene que ver nada con eso. La humildad tiene que ser en el corazón. Aquí en el corazón, la humildad. Hermanos, y siempre que nosotros tengamos esas cualidades, vamos a oír la voz de Dios. Dios nos va a hablar. Usted tiene un problema, usted va a oír la voz de Dios. Usted tiene una lucha, Dios le va a hablar. Porque usted está cerca de Dios. Porque usted viene a adorar al Señor. Porque usted está trabajando para Dios. Porque usted, hermanos, está preparado para hacer lo que Dios le mande hacer. Porque estamos, hermanos, estamos obedeciendo a nuestro líder, a nuestro pastor. Y eso es lo difícil, hermano, que está pasando hoy en día. Que no queremos obedecer. Nos cuesta mucho obedecer. Nos cuesta mucho sujetarnos, hermano, y si no nos sujetamos, Dios no nos va a hablar. No vamos a oír la voz de Dios. Dios va a hablar en este lugar y usted no va a oír. Va a venir profeta a este lugar a traer palabra y la persona que esté así atada por alguna de estas cosas no va a oír lo que Dios dijo. Van a salir alegres, contentos, gozosos, llenos de vida los hermanos. Y la persona que no oyó la voz de Dios va a salir igual. No, yo ya no siento nada en este lugar, parece. Me voy a ir a otro lugar mejor. Y la gente, hermanos, piensa que es los líderes. No, que ahí no se siente nada, que no, ahí no hay nada. Pero es que no hemos oído la voz de Dios. Porque estamos, hermanos, en alguna situación de estas. Estamos rehusando oír la voz de Dios. Cuando oigamos la voz de Dios, todo va a salir bien. Pero cuando usted empiece a oír la voz del hombre, la voz del amigo, la voz, hermanos, del otro, entonces vamos a ir mal. Nunca van a haber soluciones para los problemas. Siempre vamos a ver la obra como un obstáculo, como un peso sobre nosotros. Vamos a sentir que este es un compromiso. Hermanos, miren, cuando no estamos oyendo la voz de Dios, sentimos que este es un compromiso. Ay, otra vez para la iglesia. Si apenas ayer fuimos, otra vez vamos para la iglesia. Sentimos compromiso, sentimos una carga, hermanos. Pero cuando oímos la voz de Dios y Dios nos consuela y Dios nos habla y está allí Dios bendiciéndonos con su palabra, vamos a sentir que esto es una bendición, que usted está siendo clave, está siendo, hermanos, un objeto clave en lo que Dios está haciendo en esta ciudad. Usted se va a alegrar, usted se va a gozar, sus proyectos van a empezar a marchar, sus negocios van a empezar a caminar, sus finanzas van a empezar a subir, hermanos, sus cosas, su salud va a empezar a mejorar, porque usted va a estar oyendo la voz de Dios. Así es. Pero cuando no oímos la voz de Dios, solo pasamos enojados. Hermanos, nos enojamos, tenemos coraje, dicen los mexicanos. ¿Hay mexicanos aquí, hermanos? Sí, amén. ¿Usted también es mexicano? ¿Ah? Amén. Mire, dicen los mexicanos, tengo coraje, dice. ¿Verdad? Sí, dice. Nos enojamos. La voz de Dios es tan preciosa, hermanos, que cuando la oímos y Dios nos habla, todas las cosas cambian. Samuel pasó de ser un niño a ser un adulto espiritual, a empezar a ministrar delante de la presencia de Dios. Y empezó, hermanos, a hablar, a profetizar, y llegó a ser, hermanos, el juez de aquella nación.
a llegar a ser el juez de aquella nación. Dios, hermanos, no necesita multitudes para hacer algo. Necesita gente que escuche su voz. Que estemos listos y preparados para hacer lo que Él nos va a mandar a hacer. Es tiempo, hermanos, de despojarnos de esas cargas y empezar a oír el consejo de Dios. Empezar a caminar bajo la bendición de Dios. No es fácil, a veces, hermanos, la orden de Dios, al principio siente uno que está difícil. Pero si Dios nos está hablando, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que caminar, tenemos que avanzar. Es tiempo de levantarse, es tiempo de hacer algo para Dios. Antes estábamos perdidos, estábamos, hermanos, en el mundo, haciendo las cosas para el enemigo. Y allí no teníamos ninguna recompensa. Ahora, si nosotros trabajamos para Dios, tenemos un galardón en el cielo. Aún aquí en la tierra vamos a tener bendiciones. Aún aquí en la tierra vamos a ser prosperados espiritualmente y, hermanos, y financieramente. La salud, Dios lo va a empezar a bendecir. Abrirle puertas, abrirle, hermanos, las oportunidades. ¿Qué necesitamos? Pero es necesario, hermanos, tener estos 5 puntos importantes. Este tema es el que nosotros estamos predicando en la iglesia. Es el tema del año. Es un tema, hermanos, es un tema del año que se habla en todas las iglesias. No, perdón, hermano, no quitar el saco. Ahí me disculpan. Hermanos, este tema, hermanos, gracias, hermano. Es el tema que se está predicando en todas las iglesias en Estados Unidos. Porque es importante oír la voz de Dios. No nos enfocamos solamente en esto, sino que siempre tocamos esos puntos, hermanos, para poder estar siempre enfocados en eso. Porque le digo, la gente no está oyendo la voz de Dios. Por allá anda uno, hermanos, y dice que es profeta, empieza a hablar y a decir tantas cosas, y la gente empieza a ir y empieza a meterse, y cuando menos se acuerda, hermanos, se queda sin ni un peso. Le quitan su casa, le quitan su carro, y luego, ¿sabe qué es esa persona? Dice, no, ya no quiero nada con el evangelio. Pero es que Dios no nos ha hecho nada. Hemos sido nosotros que estamos en el lugar correcto donde Dios nos tenía, pero nosotros no quisimos oír su voz y entonces el otro habló. Y nos fuimos para allá. Y lo fuimos a oír otra voz. Pero, hermanos, no importa el lugar donde estemos, si nosotros tenemos estas cualidades, Dios nos va a hablar. Dios nos va a hablar. Y usted tiene que estar atento. Tiene que estar, hermanos, pendiente a la voz de Dios. Samuel estaba acostado. ¿A dónde estaba, hermanos? En el templo. Sí. Estaba en el templo Samuel. Estaba cerca de Dios. Estaba cerca de Dios. Allí, hermanos, en el templo estaba el arca del pacto. Y en el arca del pacto estaban los testimonios, estaban los 10 mandamientos, estaba el maná y la vara de Aarón. Y las tenían, hermanos, en el lugar
lugar santísimo. Entonces, donde estaba, hermanos, el arca del pacto, allí estaba la presencia de Dios. Entonces, Samuel estaba cerca de Dios y pudo oír su voz, ¿verdad? Y pudo oír su voz. Si estamos cerca de Dios, vamos a oír su voz. ¿Y a dónde, hermanos? Y ahora, después en el Nuevo Testamento, ya no tenemos el arca del pacto. El arca del pacto desapareció. Ahora, hermanos, tenemos la palabra de Dios. Y donde se predique esta palabra, allí está la presencia de Dios. Y si usted está viniendo a congregarse, usted está cerca de Dios y va a oír lo que Dios quiere que usted haga. Va a oír lo que Dios quiere que haga. Pero si no viene, si no se congrega, si no se acerca al Señor, entonces no va a oír. Va a hacer las cosas y va a pensar que eso es lo que Dios quiere que haga. Y vamos a empezar a hacer las cosas a nuestra voluntad. No, es que yo creo que es así. Es que yo creo que es aquí. Y todos creemos que es de esta manera. Y no, tenemos que esperar que Dios nos hable. Porque va a llegar el momento. Oiga que Samuel empezó a crecer en el templo. Y aproximadamente tenía como unos 11 años el muchacho. Y a los 11 años Dios le habló. Y le dio una gran responsabilidad. Y era llevar ese ministerio. ¿Ve, hermanos? Les voy a repetir las 5. Dice, Samuel estaba cerca de Dios. Oiga, muy importante. Samuel estaba trabajando para Dios. ¿Cuántos trabajan para Dios? Amén. Amén. Trabajamos para el Señor. Dios nos va a hablar, ¿verdad? Samuel era humilde. La humildad. El varón preguntó por la humildad. ¿Él es nuevo, hermano? Primera vez que ¿Primera vez? Amén. Gloria al Señor. La humildad es muy importante. La humildad nos va a hacer crecer. Samuel era humilde. Samuel estaba preparado para hacer lo que Dios quería. La otra es, número 5, Samuel era obediente a Elí. Tenemos que ser obedientes al pastor. Hermanos, obedientes. Obedecer al pastor. Es muy importante. Porque cuando usted se sujeta a su pastor, se está sujetando a Dios. Muchos dicen, no, yo me sujeto a Jesús. No, yo oro a Jesús, Él es mi pastor, dice la gente. Pero no, el líder es el representante aquí en la tierra y tenemos que obedecerle. Obedecer al pastor. ¿Ve, hermanos? Y siempre que haya obediencia, vamos a caminar. Si usted obedece, si usted es humilde, si usted está cerca de Dios, esta obra va a empezar a caminar, va a empezar a crecer. La unidad es muy importante. Cuando nosotros nos unimos y trabajamos juntos, hacemos grandes cosas. Cuando estamos desunidos y cada quien quiere hacer lo que quiere, entonces no vamos a crecer. La unidad, hermanos, es muy importante para el crecimiento. La unidad. Por ejemplo, decidieron abrir el local, todos juntos a enfocarse, vamos a pintar, un ejemplo, todos enfocados en pintar. Vamos a poner este color, amén, vamos a poner ese color. Pero si dice, vamos a poner este color, pero no, pongámosle este, no, mejor este, no, yo quisiera que este, y empezamos todos a tener desacuerdos, entonces no vamos a caminar. Pero si hay unidad, si estamos unidos en un mismo sentir, en un mismo pensar, hermano, esa es una herramienta que el enemigo no puede detener. La unidad. Él no le gusta la unidad, porque donde hay unidad hay bendición, hay, hermanos, ¿cómo se llama? Crecimiento. Donde no hay unidad, no se crece. Hay iglesias, usted va a ver iglesias grandes que están divididas.
Cada quien hace como le parece. No, yo hago esto, yo voy a la iglesia, pero pues yo tomo nomás esta parte, esto no. Sí. Unidos, hermanos. No importa. Dios no quiere multitudes. Con 2 o 3 personas que estén de acuerdo en algo, Dios lo hará. ¿Sí? No necesita miles. A veces dice uno, estuviera ahí en esta iglesia, estuviéramos más bendecidos, dicen. Hubiera más bendición. Pero no. A usted es que Dios lo necesita. Con 1, con 2, con 3, que le obedecen a Dios y obedecen al pastor. Mi hermanos, están unidos. Dios hace grandes cosas. Si usted puede ver, hermanos, la mujer samaritana. Una mujer evangelizó una ciudad. Una mujer. Jesús le evangelizó y ella recibió el mensaje. Y salió corriendo por la ciudad y dijo, hey, un hombre me dijo esto, yo creo que es profeta. Y a todos les contó y luego toda la ciudad se convirtió. Una persona. Uno. Y usted es el que Dios ha puesto en este lugar. No es una casualidad. Uno dice, no, es una casualidad que yo quedé por aquí. No, es un propósito. Dios los necesita varones en este lugar. Necesita valientes, hombres que le crean, mujeres que le crean. Porque no tenemos que mirar lo que se ve. Usted no tiene que ver estas sillas así. Usted tiene que ver bendición más allá de nuestra vista. Porque la vista carnal, hermanos, los va a hacer caer. Pero la vista espiritual, vamos a empezar a ver como Dios mira. Una bendición grande. Alegres, bendecidos. ¿Cuánto tiene usted orando por ese problema que tiene? ¿Cuánto ha orado? ¿Cuánto usted le ha dado rodillitas a ese problema? Mis hijas, las más grandecitas, hermanos, ellas tienen 2 años que llegaron. Y cuando yo me convertí al Evangelio, mi petición fue esa con mi esposa. Oremos para que Dios las traiga. Y yo le dije a Dios, Señor, o me llevas para allá o me las traes. Pero quiero estar con mi familia. ¿Saben? Oramos 7 años. 7 años, la misma petición. Pasaba el tiempo, seguíamos orando. Pasaba el tiempo, seguíamos orando. Hermanos, pasaban situaciones difíciles, seguíamos orando. Pasaban problemas, seguíamos orando y orando y orando. Y en mi mente carnal pasaba por mi mente y decía yo, pero ¿cómo la va a traer? Si no hay una amnistía, no hay manera de arreglar papeles. No tengo dinero, no tenía ni un peso. ¿Cómo voy a hacer? No creo, Señor. Yo creo que mejor me vas a sacar de acá porque ¿cómo me la vas a traer? La mente de uno, hermanos, el pensamiento del hombre, que somos cortos de pensamiento. No entendemos, hermanos, que Dios tiene la solución. Ahí nomás está la solución en la casa. A veces andamos desesperados y buscando la solución y orando para acá y corriendo cuando en la casa está la solución. Cuando el pueblo de Israel empezó a llorar y empezó a tener sed en el desierto, le dijo, Señor, esta gente me va a pelear, pero ¿por qué lloras? Le dijo, ahí está la roca, le dijo. Háblale. Allí a la parte de Moisés estaba una roca allí. Allí estaba la solución. Ahí estaba, hermanos. En la casa está la solución a veces. Y uno anda afuera buscándola por allá. Porque estamos turbados. No estamos, hermanos, en paz. Y andamos corriendo para allá y para acá y no oímos la voz de Dios. Y entonces no entendemos ni comprendemos lo que Dios quiere decir. Hermanos, Amén. es importante oír la voz de Dios en esta generación. El tema es,
oyendo y obedeciendo la voz de Dios en mi generación. Oyendo y obedeciendo. Porque no únicamente es oír. Porque la oímos, sí, Dios me dijo, pero no la voy a obedecer, no. Tenemos que oírla y obedecerla al mismo tiempo. ¿Sí? Oyendo y obedeciendo la voz de Dios en mi generación. Marcar la diferencia en mi generación. La nueva generación que está viniendo, los muchachos que están naciendo en este país, tenemos que implantarles el conocimiento de la palabra de Dios en sus corazones. Esos muchachos serán los nuevos, hermanos, los futuros ministros de este lugar. ¿Sí? Cuando nosotros muramos, cuando partamos con el Señor, esos muchachos son los que llevarán estas columnas hacia adelante. ¿Pero, hermanos? Porque hubieron algunos que oyeron la voz de Dios. Oyeron. Esto no se hace para hacer negocio. Usted no piense que esto es así, negocio, algo que vamos a hacer business o cualquier cosa. No, esto es porque hemos oído la voz de Dios. Esto no es fácil, hermano. Esto es difícil. Hermanos, cuando uno está no es pastor, uno lo mira fácil. Qué bonito ser pastor, quiero ser pastor. Pero, hermano, cuando ya llega uno a tener un compromiso, no es fácil. Se requiere bastante, hermanos, fortaleza espiritual. Porque la gente se puede ir, pero el pastor no se puede ir. ¿Y para dónde se va a ir? ¿Ah? No, hermano. No, se corrió el pastor, van a decir. No, el pastor es el último que se tiene que ir del ruedo. La gente fácil se va, no, ya me voy. Bueno, aunque va a tener problemas si se va. Pero pues la gente fácil se va. Y el pastor no. Tiene que estar allí. Porque hemos oído la voz de Dios. Dios nos habla y Dios está hablando todavía. Dios nos está hablando. Pero librémonos hermanos, y quitémonos toda altivez, todo orgullo, toda soberbia, para que podamos oír al Señor. ¿Verdad? Así es que ahí les dejo en el corazón este corto mensaje. No, yo sé que ustedes esperaban un predicador de esos que gritan, hermanos. ¡Ay! Bueno, ¿verdad que sí? ¿Ah? Pues no, hermanos, así me tocó predicar a mí. ¿Verdad? Oyendo y obedeciendo la voz de Dios en mi generación. No olvide eso. Pendientes a la voz de Dios, porque Dios le va a hablar. A muchos ya les habló el Señor. A muchos ya les dio órdenes. Pero se andan haciendo los locos, como dicen, ¿verdad? Dándole la vuelta por allá. Me voy a ir por este lado, dice. Así como Jonás, hermano. Jonás, no me voy a esconder, dijo. Y agarró otro barco que iba por otro lado, y allá el Señor lo interceptó en el camino. ¿Para dónde vas? Le dijo. No, voy para allá, para atrás, y a ver qué encuentro. Bueno. Entonces, a muchos Dios ya les habló. Hermanos, y hay otros que Dios no les ha hablado todavía. Pero si usted hace estas cosas, Dios le va a hablar. Espere su momento. Y Dios va a hablar en su vida y va a empezar usted a tener otro nivel espiritual del Evangelio. Usted le va a sentir gozo al Evangelio. El Evangelio, a veces hay gente que lo siente bien duro, bien difícil, porque no oyen la voz de Dios. Pero cuando usted oye la voz de Dios, usted se alegra, usted se goza, usted quiere ir a la iglesia. Mañana hay culto, voy para la iglesia. Pasado también, voy para la iglesia. Se alegra porque está oyendo la voz de Dios, está oyendo la voz de Dios y es una oveja y sigue a su pastor. ¿Verdad, hermanos? Así es que le dejo en el corazón ese mensaje, ¿verdad? Así que vamos a orar, póngase de pie, oramos al Señor. Padre, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús, por este privilegio, por esta oportunidad tan grande que nos das de poderte adorar, de poderte bendecir,
de poder darte la gloria, Señor, de poder darte la honra. Padre, esa palabra que ha salido de tu boca, Señor, que llegue a los corazones, que entre a la mente, Señor, y que pueda dar frutos, Señor. Padre, ayúdanos a escuchar tu voz. Señor, muchas voces se están oyendo en este tiempo. Muchos están siendo engañados, llevados por un camino diferente. Señor, nosotros queremos oír tu voz. Háblanos, Señor. Aquí estamos, Señor, para escuchar tu voz. Queremos ser instruidos, queremos ser, Señor, servidores tuyos. Queremos trabajar en tu obra, Señor. Queremos llevar este evangelio, Señor, esta palabra, esta encomienda, Señor, esta gran comisión, hasta el día que nos toque partir de esta tierra. Padre, visite los corazones, visite las mentes, visite las vidas, Señor. Aquel que está pasando problemas, aquel que está pasando dificultades, necesidades, pleitos, contiendas, Señor, problemas en los hogares, problemas en los matrimonios, en las familias. Padre, bendice los corazones, bendice las vidas, rompa, Señor, toda cadena, todo yugo de opresión, todo espíritu contrario al suyo, Señor, todo aquello que quiera traer altivez, orgullo, soberbia, rompa esas cadenas, Padre. Queremos ser libres para adorarte, Señor. Padre, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Bendiga este lugar, bendiga esta casa, bendiga este pastor, Señor, bendiga este hombre valiente, Señor, que se ha parado en la brecha. Señor, dale fuerza, dale fortaleza, dale visión, Señor, dale sabiduría para gobernar, para bendecir, para llevar esta palabra, para llevar esta obra hacia adelante, Señor. Bendice su familia, bendice los siervos, los líderes que están con él, aquellos que están trabajando, metiendo el hombro en esta obra. Bendice, Señor, este grupo de guerreros. Bendiga esta colonia, la ponemos en tus manos. Pedimos que usted, Señor, obre, que rompa las cadenas, que vaya a través, Señor, en los hogares, llevando esta palabra, allá donde nos escuchan, en los hogares, donde hay pleitos, donde hay problemas, alcohol, drogas. Que sea usted, Señor, bendiciendo, llevando, Señor, consuelo, llevando, Señor, esta luz preciosa a esos lugares oscuros y tenebrosos. Se lo pedimos todo, Señor, en el nombre de Jesús. Padre, bendiga esta casa, Señor, en el nombre de Jesús. Que el alimento no escasee en este lugar. Que siempre haya palabra suya. Bendiga esta congregación, Señor. Traiga humildad. Traiga, Señor, paciencia, obediencia, unión, Señor, para que ellos puedan caminar, Señor, y puedan crecer, y puedan llegar a ser, Señor, un grupo bendecido en este lugar. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Bendiga este pueblo, bendiga esta familia, Señor, que se han congregado en este lugar. Gracias le doy, Señor, por esta oportunidad. Amén. Al Señor, hermano. Así voy a dejar al pastor Oscar, que Amén, hermanos, que el Señor les bendiga. Privilegio muy grande, hermanos, oír la voz de Dios. Mantenga sus ojos cerrados por un momento. Damos dar gracias al Señor por esa palabra que Él ha traído en esta noche. Señor y Padre que estás en los cielos, en esta hora venimos una vez más delante de ti, Señor, dándote gracias, Padre, por esa palabra, Señor, que tú has traído a nuestra vida, Señor. Te pido que nos ayudes, Señor, así como a escuchar tu palabra, como para obedecerla, Señor Jesús. Muchas veces, Señor, tú hablas a nuestra vida, Señor, pero muchas veces no queremos obedecer a tu palabra, Padre. Sabemos que tu palabra penetra lo profundo de los corazones, Señor. Sabemos que tu palabra nunca regresa vacía, Señor. En esta hora te pido que seas tú, Señor, que sea tu palabra, Padre, por medio de tu Espíritu Santo, haciendo efecto en aquellos corazones que nunca te han aceptado, aquellos que nunca, Señor, han conocido, Señor, esa paz que solamente usted puede dar. O aún aquellos, Señor, que un día conocieron, Señor, su palabra y que se han apartado, Señor, sea su Espíritu Santo tocando lo profundo de los corazones. Así como están mis hermanos con los ojos cerrados, yo voy a hacer dos llamados. Si alguien quiere aceptar a Cristo, le voy a pedir que levante su mano. O si alguien quiere reconciliarse con el Señor, sabe que le ha fallado y en esta hora quiere ponerse cuentas con Dios.
en esta hora quiere decir: yo quiero que oren por mi vida, necesito aceptar a Cristo. Alguien que quiera hacerlo, le voy a pedir que levante su mano, o alguien que quiera reconciliarse con el Señor. Pero si no lo hay, le vamos a dar gracias al Señor. Gracias te damos, Padre, en esta hora, Señor, porque tú has hablado a nuestra vida. Gracias, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén y amén. Amén, hermanos, que el Señor les bendiga. Un privilegio muy grande, hermanos, que Dios haya hablado a cada una de nuestras vidas, hermanos. El día de mañana, hermanos, estamos saliendo para una vigilia, hermanos. Vamos a estar saliendo de aquí a las 7:30, hermanos, de la noche. Vamos a estar allá predicando en el área de la Veteran Memorial y el 8. Mañana, hermanos, nos toca ser los portadores de la palabra del Señor. Entonces mañana, si usted quiere ir, sépanlo que a las 7:30 salimos de este lugar. Hermanos, vamos a ir a llevar el consejo de la palabra de Dios. Agradecemos a cada uno de los amigos y hermanos que vinieron en esta noche. ¿Cuál es su nombre, varón? ¿Cómo le dice la iglesia a nuestro hermano Armando? Esta es la casa del Señor, ¿verdad? Esta es su familia. Ya sabe de que aquí tiene una casa, todos los días está abierto de 7:30 en adelante, de lunes a sábado, y los domingos a las 5 de la tarde. Así de que vamos a orar, hermanos, por una ofrenda. Si usted no tiene, no se sienta mal, ahí está el ofrendero. Usted pase a depositar su ofrenda y vamos a estar orando. Señor y Padre, en esta hora venimos delante de ti, Señor, poniéndote esta ofrenda, Señor, en tus manos, Padre. Dice tu palabra que tú amas y bendices al dador alegre, Padre. En esta hora, Señor, te pido que seas tú, Señor, abriendo las ventanas de los cielos, Señor, sobre cada uno de mis hermanos, Señor. Aquellos que van a ofrendar, Señor, así como aquellos que no tienen, Señor. Sea usted, Padre, proveendo, Señor. También te pido, Padre, por esos hombres que han de venir el día de mañana, Señor, a trabajar a este lugar, Padre. Yo te doy gracias, Señor, porque tú has inquietado, Señor, los corazones, Padre, de estos varones, Señor. En esta hora, Padre, ponemos esta obra también en tus manos, Señor. Asimismo te damos gracias por la vida, Señor, del pastor Betanco, Padre, que ha traído la palabra a este lugar, Señor. Ayúdelo, Padre, donde quiera que él ande, Señor, sus niñas, Padre, su esposa, Señor. Te pido que seas tú, Señor, tomando control de su congregación, Padre. Asimismo, Señor, nos vamos a despedir de este lugar, mas no de tu presencia, Señor. Llévenos con paz, con bien y con bendición. Y el pueblo, Señor, dice, pueden saludarse, hermanos. Que les diga, hermana. Bendiciones, ánimo. Bendiciones, sierva. Un sacrificio